Qué hermoso tiempo de adoración. Qué hermoso tiempo. Que nos desafía también. Nos desafía a romper lo que normalmente tenemos por costumbre. Pero gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido. Bien. Esta semana la verdad que fue bastante luchada para mí para armar esta prédica. Creo que ya los aburro contándoles siempre lo mismo. En el colectivo, la semana. Pero me gusta explicar el contexto, porque sé que algún día a algunos de ustedes también le tocará estar desde el púlpito. Y no es fácil armar una prédica, lleva su buen tiempo, sépanlo. Y la verdad que el Señor también trabaja en nuestras vidas primero antes de poder compartir algo a otros. Entonces es un desafío poder, a la luz de la palabra, expresar aquellas cosas que el Señor está trabajando con nosotros, pero que también quiere decirle a la iglesia, porque como líderes, como pastores, estamos atentos a lo que la iglesia está viviendo. Y hay cosas que nos llevan a decir, esto hay que trabajarlo. La iglesia necesita entender esto. La iglesia necesita avanzar en aquello. Y esa es la tarea de los pastores. Así que gloria a Dios porque Él nos siga hablando y nos siga dirigiendo, porque eso nos llevará a buenos pastos, a aguas tranquilas, donde todos juntos podremos crecer. En esta semana fueron muchas las cosas que tuve que descartar de mi blog de notas. Pero hubo una que no la pude descartar. Y es que el día viernes falleció Beni Johnson, la esposa de Bill Johnson. Bill Johnson es este pastor al cual hemos tomado mucho de ellos porque nos han enseñado mucho. Hemos avanzado en lo que es el reino, el conocer el reino, la honra a través de esta congregación. Y honramos eso en esas vidas, pero nos encontramos con la noticia triste de que Beni, después de una gran lucha contra el cáncer, fallece. Y no fue una persona que estuvo exceptuada de la crítica durante su vida, y considero, no me puse a mirar, pero considero que seguro que hubo algunos clásicos, esos comentarios, vieron, que se ponen despectivos. Y cuando me enteré de la muerte, lo primero que se me cruzó fue, seguro que ya van a salir a criticarla. ¿Por qué? ¿Por qué este pensamiento en mi cabeza? Porque la iglesia de Bethel en Redding, Estados Unidos, justamente tienen un concepto que ellos han desarrollado o lo han trabajado, que es la teología perfecta es la de Jesús, que abarca muchas más áreas, pero entre ellas, una de las afirmaciones que tiene la teología centrada en Jesús es que Jesús sanaba toda dolencia. Jesús sanaba toda enfermedad. Y esto era justamente el blanco de crítica. Si Jesús sanaba toda dolencia y toda enfermedad, y ellos realmente lo vivían en un gran porcentaje de sanidades, quiero añadir, ¿no? Ellos son conscientes, y nosotros lo hemos experimentado acá también, que no toda enfermedad sana. Se sana cuando oramos. Y queremos entender, y queremos aprender, y queremos crecer en esto. Pero peor era donde estábamos antes, donde no se sanaba nadie. Y saben, hermanos, yo quiero poder que como iglesia podamos seguir transitando este camino. Pero bueno, volviendo a ellos manifestaban esto. Toda enfermedad debería poder ser sana. Jesús, no hubo una persona que no sanara. No hubo una persona que no sanara. Entonces, si nosotros queremos ser semejantes a Cristo, y Él lo dice, mayores cosas que yo, ustedes harán, hay algo que tenemos que trabajar en nuestras vidas, en nuestra búsqueda del Señor, en la intimidad, para que eso pueda suceder. La cuestión que cuando pensaba en esto, posibles reproches, tanto que hablan de la teología en Cristo,
que Jesús sanaba todo. ¿Y ella, al final, qué? Se me cruzaba me imaginaba ya esos comentarios en las redes. Y saben que el Espíritu Santo rápido me llevó a recordarme un pasaje. A Jesús en la cruz, y los que pasaban por ahí decían, a tanto salvó, y Él no puede salvarse. Y cuando el Espíritu Santo me hizo acordar eso, dije, tremendo, tremendo, porque Jesús mismo vivió eso, y Él podría haber hecho ese gran milagro que le reclamaban desde abajo de la cruz, pero sin piedad de todo lo que eso significaba. Jesús mismo vivió ese tipo de críticas. Pero a mí me dolía el corazón porque dije, ¿por qué nosotros como creyentes estamos dispuestos a esas críticas? Porque que lo hagan los de afuera no entienden, no conocen lo que el Señor nos ha revelado, su Espíritu Santo nos ha revelado. Pero que lo hagamos nosotros, eso me pega. Cuando miramos a Jesús, la verdad de nuestro corazón es revelada. En esa cruz no estaban solamente estas personas que pasaban, líderes, dice la palabra, que pasaban y lo criticaban diciéndole esto. Sálvate a vos mismo. También estaban los discípulos y algunas mujeres, dice la palabra, que acompañaban el momento. Y hay dos vistas que yo veo, dos bandos mirando la cruz en ese momento. Cuando miramos a Jesús, la verdad de nuestro corazón es revelada. Y este es el bando donde estaba Juan, María, la madre de Jesús, viendo cómo su hijo agonizaba. Cómo su hijo iba perdiendo la vida, entregando la vida. Cuando Jesús nos mira, la verdad del cielo para nosotros es revelada. Cuando Jesús nos mira, la verdad del cielo para nosotros es revelada. Hay un momento en ese espacio de tiempo que Jesús mira a los discípulos, mira a las mujeres y dice algo. Pero quiero que primero exploremos las otras cosas previamente. Cuando Jesús nos mira, nos transforma. Cuando Jesús nos mira, cuando sus ojos se posan sobre nosotros, hay redención. Hay una obra que es iniciada y una obra que será concluida. En Juan 4, no está el pasaje, en Juan 4 habla de la samaritana, la mujer samaritana en el pozo. Si quieren, búsquenlo, por favor, no hay drama, les pido disculpas. El encuentro de Jesús con la samaritana es un encuentro que me llena. Es una mujer que tenía todo para ser no vista. Es más, era una mujer que no era querida ser vista, porque representaba todo lo impuro, todo lo deshonesto, todo lo que no debería tener una mujer de la época. Y ella lo sabía. Ella lo vivía. No importaba qué había pasado con esos 4 esposos anteriores. Lo que importaba era que había tenido 5. Y era del mismo pueblo. Y todos lo sabían. Entonces, nosotros si nos trasladamos a ese contexto, sabemos que era una mujer mal vista. En gran manera. Pero sin embargo, Jesús inicia el ministerio en Samaria con ella. Inicia ese ministerio con una sola persona. Los discípulos no están. No hay nadie que pueda prestar atención
pero entendemos que su vida fue transformada, porque este relato pasa a estar dentro de la palabra. Ella después le siguió, ella después le contó con lujo de detalle a los discípulos lo que vivió con él. ¿Fue un encuentro fortuito? No. El Señor, yo creo que en esa revelación que Él traía, en ese don de ciencia, de entendimiento, Él sabía que ella iba a salir a esa hora. Él ya estaba en su corazón. Así como con Natanael le dijo, antes de que Felipe te buscara, yo ya te vi abajo de la higuera. De la misma forma, Él sabía que la samaritana iba a estar ahí. Y fue en búsqueda de ella. Fue a propósito a ese lugar. No fue ocasional ese encuentro. Y Él empieza a revelarse. Él empieza a mostrarse. Y empieza con ese don de ciencia, de conocimiento, empieza a decirle las cosas de su vida. Y sin duda, el corazón de esta mujer empezó a quebrarse, porque dice, indudablemente eres profeta. Indudablemente eres profeta. Y el Señor empieza a hablar del agua viva, que Él era esa agua viva. Y cuando ella puede entender que el Mesías era el que hablaba con ella, que el Mesías la miró, que el Mesías tuvo misericordia. Su vida cobró un valor exponencial automáticamente. Todo lo que los hombres decían, el pueblo decía, automáticamente quedó nulo, porque lo primero que salió fue a contarle a todos. Y sin temor. Hay alguien que dijo todo lo que hice. El hecho de que ya la conocieran le permitió al mismo tiempo decir que todo lo que había hecho con libertad. Y el ministerio de Jesús se vio multiplicado en ese tiempo, en ese momento, por acción de esta mujer. Muchos creyeron, dice la palabra. Muchos creyeron. Jesús la miró, vio su corazón sediento y se reveló. Se mostró como quien era, el Mesías. Y es más, le agrega una connotación que para ella era importante. Porque por lo que vemos en la Escritura, ella tenía conocimiento de la llegada del Mesías, de que el Mesías iba a llegar y que eso iba a transformar la adoración. Y cuando Jesús se revela, le muestra que no iba a ser necesario ya el templo para adorar. Los samaritanos no podían acercarse al templo. Eran repudiados, así como los judíos repudiaban a los samaritanos y viceversa. No había forma de adorar. Adoraban ahí en un monte, en un templo que habían armado, pero no tenían la posibilidad y ellos lo sabían. Ellos lo sabían. La mirada de Jesús alcanzó una mujer que nadie hubiera estado dispuesto a alcanzar. Hoy con el diario de lunes decimos, no, nosotros tenemos que alcanzar, si seguimos hablando de mujeres, aquellas que están en la prostitución, aquellas que están en esta situación, porque ya sabemos lo que Jesús nos enseñó y nos dijo. Pero en ese tiempo esto no ocurría. Y Jesús no tuvo drama. Él la buscó, la vio desde el cielo y la buscó en la tierra. Y así hacen muchas de nuestras vidas. Él nos ve desde el cielo, espiritualmente nos ve. En ella había un conocimiento, había una sed de poder conocer algún día ese Mesías. Y el Mesías se presentó a ella directamente. Otra historia es la de Nicodemo.
en Juan 3, una hojita para atrás. Y para mí la historia de Nicodemo es la historia de muchos de nosotros. Porque muchos de nosotros venimos de años de iglesia, donde hemos formado una estructura religiosa en nuestro corazón. Porque hemos anhelado encontrar al Dios vivo. Porque hemos deseado estar cerca del Señor. Hemos deseado servirle tal cual Nicodemo. Pero en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, sabemos que hay algo más. Y todavía no lo experimentamos. Yo me identifico con Nicodemo. Para mí hasta hace, vamos a hablar, 1 año y medio atrás, yo anhelaba esa agua viva que significaba el Señor. Lo que la palabra enseña de quién era el Señor, qué cosas hacía y cómo se movía. Yo trataba de imitar todas las demás cosas, respetar los mandamientos, ser un seguidor apropiado. Pero hay una parte, hermanos, hay una parte que no la podemos alcanzar hasta que no nos es revelada por medio del Espíritu Santo. Nicodemo a mí me representa. En tu corazón el Espíritu Santo te estará diciendo si a vos también. Es un encuentro buscado y en esta ocasión es un encuentro buscado por Nicodemo. Nicodemo era un maestro de maestros, no era alguien básico, no era alguien que recién iniciaba, era un maestro de maestros, respetado en todo Israel. Pero él empezó a ver cosas, empezó a ver el mover de Jesús y las palabras que él tanto había estudiado empezaron a hacer conexión en su cabeza con esta persona. Las profecías que habían sido dadas se estaban encarnando en el Mesías, como cantamos en León, la canción León. Esas profecías que habían sido dadas desde Sión se estaban encarnando en el Mesías. Y él lo vio, él notó. Y ellos sabían que debían estar atentos. Y él, siendo un maestro de maestros, buscó año tras año esas señales. Cuando las vio, le llamó la atención. Y estuvo dispuesto a ir a un maestro, un rabino, que andaba ahí con un par de discípulos para preguntarle algunas incógnitas espirituales que tenía. Hermanos, eso significó para él una humillación muy grande. Tenía muchos discípulos como maestro. Para Nicodemo, ir de noche significó ir en la trampa, ir al oculto de lo que sus contemporáneos podían decir. Pero es tremendo, más allá de que durante muchos años hemos predicado a Nicodemo como alguien duro de entender, porque Jesús le pregunta, ¿cómo es que todavía no entiendes esto? Le ponemos ese tono medio, ¿cómo es eso que todavía no entendés? Ni que fuera un padre que no le interesa dar a conocer. Saben, hermanos, tenemos que sacar esa forma de leer ese pasaje. Jesús se predispone a estar con Nicodemo. Jesús corría riesgo ya por estar con Nicodemo. Nicodemo era cuestión que dijera, muchachos, aparezcan, y los guardias del templo lo podrían haber arrestado. Y todavía quedaba en ministerio. Pero Jesús sabía que en Nicodemo había algo. Nuevamente, Él lo vio. Él lo vio en lo espiritual. Y permitió esa juntada con Nicodemo a la luz de las velas. De Nicodemo, de la charla con Nicodemo, obtenemos la mayor revelación bíblica.
Juan 3:16 y lo que le sigue. Es con ese fariseo donde esto aparece. Donde Jesús ya no habla como hablaba con sus discípulos. Por eso Él le tira la vara alta y le empieza a hablar. ¿Te acordás cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? Bueno, así tiene que ser levantado. Y le va diciendo, Juan 3, búsquenlo. Va diciendo todas estas cosas. De la charla con un fariseo, que era la opción que tenía para buscar y encontrar a Dios. De esa charla surge la mayor revelación que hoy nos queda en nuestra palabra. Ese capítulo nos trae una... después Pablo añade y escribe, pero en esa charla Jesús le explica a Nicodemo cuál era el plan de salvación. ¿Cuál fue el plan desde un principio? Claro, Nicodemo lo entendía de otra forma, estaban esperando otra cosa. Por eso Jesús, cuando se lo aclara, Él logra entender. Sabemos por escritos posteriores que Nicodemo fue parte de la iglesia. Y sin duda, hermanos, un formador de la teología inicial de la iglesia. Sin dudas. Jesús miró a Nicodemo. Y Jesús nos mira a cada uno de nosotros. Esta imagen me encanta. Porque es una imagen de alguien que teniendo sus papeles en la mano, no sabe qué hacer con ellos. Y mira a Jesús, mira al cielo. Él nos mira, hermanos, Él nos busca. Él se deleita con nosotros como Padre amoroso con sus hijos. Y el domingo pasado Ricky nos compartía parte de lo que es la paternidad de Dios. Y nos animó a dar un abrazo paternal al final de la reunión. Dios se deleita mirándonos. Dios no está mirando, queridos hermanos, tu pecado. Dios se juntaba con aquellos, justamente lo que le criticaban el resto de los fariseos, que se juntaba con pecadores. Él no era repulsivo al pecado. Él sabía a quiénes venía, con quiénes iba a estar. Es más, expresó esa frase: los sanos no tienen necesidad de un médico. No tengo, por favor ahí, no tengo derecho a dudar algo que Dios ha dicho de mí. No tenemos derecho, hermanos, a dudar algo que Dios ha dicho de nosotros. Desde hace un tiempo, la palabra profética empezó a plantarse en Nueva Vida. Y saben, hermanos, es hermoso ver cómo Dios habla a cada uno de nosotros cosas que nosotros le habíamos preguntado en privado. Y a través de la palabra profética de algún hermano, viene y te lo confirma. Esto nos lleva a entender de que no debemos dudar de lo que Dios está diciendo de nosotros. Primero, desde la palabra. Él dice que somos amados. La palabra dice que se pagó un alto precio para que ese amor llegara a nosotros. También hay un alto precio de muchos mártires en el camino. Y aquellos que no llegaron a ser martirizados, pero que sufrieron muchas cuestiones para poder ser firmes en la fe y seguir llevándola de generación tras generación. ¿Hay algo en tu corazón que te lleva a dudar de lo que Dios ha dicho? Si hay algo que Dios ya te ministró,
¿Por qué volvés para ahí? Si ya te dijo que no vuelvas a ese lugar. No tengo derecho a dudar de algo que Dios ha dicho de mí. Lo dijo una compañera del SN el otro día y fue, ¡paf! Tiene razón. Tiene razón. ¿Por qué dudo? ¿Por qué yo, Andrés, todavía me cuesta tanto aceptar la paternidad de Dios sobre mi vida? ¿Por qué me cuesta tanto, Señor? ¿Es por la vorágine del día a día? ¿Es porque no te estoy buscando lo suficiente? ¿Por qué es, Señor? ¿Es porque mi estructura de tantos años todavía me dice, no, tenés que hacer las cosas de esta forma, porque si no, no le vas a agradar y Él se va a enojar? ¿Cómo miramos a Jesús? Nosotros ahora, ¿cómo miramos a Jesús? Decía el pasaje de Lucas 23, de Jesús en la cruz, los que pasaban por ahí líderes, y aún el ladrón, estos 3 grupos de personas le dijeron, ¿vos no te podés salvar a vos mismo? A veces pasamos por este grupo de personas. A veces nos metemos en este grupo. A veces criticamos a otros metiéndonos en este grupo. Ay, si Andrés predica esto, pero vos fijate, acaba de decir que todavía no termina de entender la paternidad de Dios. No lo digo porque soy adivino o me lo haya revelado el Señor, lo digo porque yo también lo hice. En mi corazón también estuvo esa postura. Ah, no, primero tenés que ser perfecto antes de subirte al púlpito a hablar de esto. Primero tenés que ser totalmente transformado, ejemplo puro, sacro y sin mancha, como Jesús, sí o sí. Si no, no tenés autoridad, ¿eh? ¿Qué me vas a venir a decir a mí? Y el orgullo empieza a socavar tu corazón, empieza a inundarlo, empieza a contaminarlo. La palabra enseña, sin dudas, que los que están en el obispado deben tener ciertas características. Pero saben, hermanos, las luchas también son fuertes para nosotros. Las luchas también hay que llevar adelante. La palabra dice que oren por sus pastores porque ellos velan por ustedes. Y el velar. Ayer veía un evento que se estaba haciendo a nivel nacional y le decían a Marcos Brunet, Pablo, no me sale el apellido ahora, es un pastor de jóvenes muy reconocido a nivel nacional. Lo tenía Pablo Brunet y a Marcos Brunet al lado y Marcos Brunet le decía, no, ahora yo me estoy dedicando más a las tareas pastorales. Uf, bienvenido al equipo, le decía a Pablo. La tarea pastoral no es fácil, hermanos. Y aprovecho que no están nuestros pastores, aunque sé que no están mirando. Pues hace un rato me escribió, así que después llegará algún mensaje en Siendo Iglesia. Pero la tarea pastoral no es fácil. No es fácil. Son horas de estar meditando, pensando, ¿cómo le digo esto? ¿Cómo hago esto, Señor? ¿De qué forma podemos guiar a la iglesia? ¿De qué forma solucionamos este cuello de botella? Anhelamos lo mejor, pero también necesitamos de esa honra que nos sostiene en la oración, en el reconocimiento, para poder seguir haciendo nuestra tarea y no tener que estar preocupados por las zorras pequeñas que están comiendo las raíces dentro de la iglesia. Estas personas que les mencionaba recién, los líderes, aún el ladrón de uno de los lados, son aquellos que no permitieron que su mirada los alcance.
Él lo intentó. Él también murió por ellos. Pero ellos no permitieron que esa mirada los alcance. La otra mirada, la de los discípulos y las mujeres, nos representan a cada uno de nosotros. Y me ponía en el lugar de María y las preguntas que tenía. Y Juan y las preguntas que tenían. Porque recuerden que ellos recién estaban empezando a entender que Jesús debía morir. Y todavía no comprendían que iba a resucitar. Si bien Jesús le había tirado varias puntas, ellos se encontraron en la cruz viendo que su líder, su maestro, era asesinado. Y todo se terminaba. Y lo que habían dejado en toda su vida, las barcas, sus negocios, ya no lo tenían. Ya no lo tenían. Ellos habían apostado mucho sobre Jesús para que en ese momento todo se estuviera perdiendo. Pero había algo, y ese es algo que nos representa a cada uno de nosotros. Había algo en nuestro interior que nos mantiene mirando la cruz, que nos mantiene conectados y que nos permite saber que algo tiene que pasar, que algo Él va a hacer. No entiendo cómo continúa esto, Señor. Se preguntarían y nos preguntamos ante esas circunstancias que nos complican la vida, ante esos momentos en donde tenemos que tomar decisiones. No entiendo cómo continúa esto, Señor. Señor, ¿cómo hago para seguir? Ya dejé todo. ¿Y ahora qué, Señor? ¿Qué más, Señor? ¿Cuándo llegará tu promesa, Señor? Vos nos dijiste, vos nos hablaste. NASA un día me dio una palabra, Señor. ¿Cuándo llegará tu palabra? ¿Cuándo se cumplirá? ¿Cuándo transformará mi vida? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué debo hacer? Dios no deja preguntas sin respuesta a quienes verdaderamente le buscan. Pasaron 3 días para que una novedad llegara a sus corazones. ¿Cuántos días vienen pasando en tu vida que estás esperando esa novedad de parte del Señor? Capaz que son muchos más que 3, pero no sé si la situación es la misma que la de los discípulos. Capaz que sí, no la voy a menospreciar. Pero yo me pongo en el lugar de María, me pongo en el lugar de los discípulos. Y cuánto más en el lugar de Pedro, habiéndolo negado. Y viendo que Jesús de ahí arriba los miraba. Dios no deja preguntas sin respuestas, hermanos. ¿A quiénes? A quienes le buscan verdaderamente. ¿Qué tipo de mirada hay en tu corazón? ¿Cómo lo estás mirando a Jesús en este día? ¿Estás mirando con esa conexión, por más pequeña que sea, que mira la cruz y dice, Señor, que mira su promesa, les enviaré a quien los guíe a toda verdad, que es el que está hoy con nosotros? Espíritu Santo, lo estamos mirando, lo estamos buscando. ¿Qué ve Jesús en mi corazón? ¿Dudas, cuestionamientos, reclamos, enojo? ¿Saben qué, hermano? Algo que he aprendido. Y el Señor me ha contestado más de una vez. Golpeando el volante del auto, una vez le dije,
Yo no quiero esto. Vos me prometiste esto. Y le iba dando al volante, solo. El auto se me fundía, se desvalorizaba. Mi economía estaba en el límite. Sentía que todo mi ministerio se desarmaba. Mi matrimonio colgaba de un hilo. En ese momento, con mucha bronca, golpeé el volante de ese auto. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo te sigo desde joven? ¿Por qué si fui obediente? ¿Por qué si vos me dijiste esto? ¿Por qué vine a Neuquén? Porque vos me dijiste que viniera a Neuquén. Me podría haber quedado con los míos. Hice esto porque vos me lo dijiste. Y aún en aquellas cosas que no salieron bien, fui obediente. ¿Por qué? ¿Por qué todo está así? ¿Y saben qué, hermanos? Un día apareció Ricky por casa, movido por el Espíritu Santo que no lo dejó dormir. Lo que les decía recién, así pagan el precio. No lo dejó dormir, preocupado por los matrimonios de la iglesia. Y cuando llegó a orar por nosotros, por Romy y por mí, no pudo contener el llanto. Y no sabía por qué. Pero él lloraba, lloraba y lloraba. Y el Señor le daba una palabra para nosotros. Y vino a casa, se sentó con nosotros, vociferamos todo lo que había en nuestro corazón. Y ahí apareció el Espíritu Santo y dejó de estar Ricky. Y lo digo con conocimiento porque después hablábamos con Ricky y Ricky no se acordaba nada de ese momento. Fue el Espíritu Santo que empezó a hablarnos. ¿Y saben qué me respondió? ¿Saben qué me dijo? Los bollones que le dejé al volante del auto. Cada una de sus palabras, de esas palabras. Hermano, yo no sé qué hay en tu corazón que hoy te está distanciando de Dios y no te permite mirarlo a los ojos. Pero quiero decirte que aún en el enojo, cuando es delante de su altar presentado ese enojo, Él se agrada. Él se agrada. Porque no estás buscando el enojo en otro lado. No estás reventando tu frustración en otro lado. Lo estás haciendo en su presencia. Y cuando lo haces en su presencia, Él envía respuesta. Él no te va a dejar sin respuesta. No dejemos de mirar al Señor. Aún en nuestro enojo, aún en nuestra ira, que a Dios no le agrada que cultivemos nuestra ira. Él nos pide que quitemos eso. El Espíritu Santo nos guía a quitar eso. Pero Él sabe que hay momentos, Él sabe que hay áreas no redimidas. Él nos conoce radiográficamente, podríamos decir. No dudes de presentar cualquier cosa que haya en tu corazón delante de Él. Una y otra vez, como la viuda insistente pidiendo que se emita un juicio. Me agrada ver lo que sucede con Juan y María cuando Jesús los mira de la cruz. Una de las preocupaciones que calculo que María tendría es: ¿acá terminó todo? Yo ya soy viuda. Mi hijo mayor era el responsable de sostenerme. Y mi hijo mayor está ahí. No sabemos nada de los demás hermanos de Jesús, medio hermanos, por así decirlo. No sabemos nada. Sabemos que uno era uno de los que estaba siguiendo también a Jesús. Pero Jesús, aún en la cruz, cumple un precepto de la ley. Y le dice a María: Madre, he ahí tu hijo. Juan, amado mío, he ahí tu madre. Y el pasaje, Juan 19:26 dice:
Y desde entonces María se fue a vivir con Juan. Podríamos decir, Jesús en ese momento estaba cargando todo el peso de nuestros pecados. Pero Él para eso, para decirle a María, tranquila, mamá, cumplo con lo que yo mismo he diseñado para vos. Yo mismo he diseñado para cada uno de nuestros padres honra y obediencia. En medio de todo su sufrimiento, le da la tranquilidad a María y le da una orden a Juan. Y hay un detalle, hermanos. La mayoría de los discípulos no vivieron más de 20, 30 años. Sin embargo, ¿quién fue el único que llegó a viejo? Juan. Fue el único que llegó a viejo. Jesús no estaba dando puntadas sin hilo. Ya sabía a quién le iba a dejar a su madre. Después no sabemos si María falleció al tiempito, antes de que Juan, no lo sabemos. Sabemos que Juan sigue adelante su ministerio. Pero indudablemente siguió cumpliendo la voluntad de Jesús hasta el día que María partió a la presencia del Señor. ¿Cómo miramos a Jesús, hermanos? ¿Nos damos cuenta que Él está atento de todas nuestras necesidades? ¿Cuántos pasajes más hablan de que Él mira cada una de nuestras necesidades? Y Él está atento. Guille nos lo repite cada vez que tiene que dirigir la parte de la ofrenda. Él está atento a cada una de nuestras necesidades. Miren los pájaros, miren los lirios. Me encanta ver ese detalle, hermanos. Ahora, ¿qué hacemos como iglesia? Porque hasta aquí hemos analizado o hemos visto a la luz de la palabra cómo Él nos mira, cómo nosotros lo miramos para bien o para mal. Pero ¿qué hacemos como iglesia? Como iglesia hemos decidido levantar un lugar cada semana donde lo miramos a Él. Donde no hay una estructura litúrgica como la de hoy. Donde nos disponemos a estar en libertad total para adorar al Señor y ministrarle, mirarlo a Él, que son los miércoles. Y hoy tuve la intención de hacerlo parte a los miércoles de mi prédica. Porque lo que el Señor nos está enseñando tiene que ver con mirarlo a Él. Tiene que ver con ese tiempo en donde buscamos su presencia, donde somos transformados. Ministración, exposición de nosotros a Él, intimidad, transformación y espera por su poder. Son esas cuestiones, son esas cosas que buscamos cada miércoles. Nos disponemos, nos presentamos a hacerlo. Y son esas mismas cosas, sin estructuras, sin formas, las que estaban haciendo los discípulos el día del Pentecostés. No hacemos lo de los miércoles porque somos unos fanáticos radicales que queremos inventar cosas raras. Simplemente estamos clamando por su presencia. Simplemente estamos queriendo mirarlo a Él. Aunque sabemos que cada vez que lo miramos a Él, Él transforma nuestra vida. Me encanta esta analogía con, no sé quién lo dijo esta semana, lo escuché y me gustó, que somos como una cebolla, donde el Señor va sacando capa por... ahí está, uno de los miércoles, de ahí vino. Que somos como una cebolla,
donde el Señor va quitando capa por capa y va procesando nuestra vida. En lo profundo, en el interior hay algo que está guardado, pero también en cada una de las capas. Y el Señor avanza. Cada vez que nosotros le ministramos, adoramos, ponemos nuestros ojos, focalizamos nuestros ojos en Él, Él suavemente empieza a sacar una de esas capas y encuentra lo que hay debajo. Si nosotros permitimos al Espíritu Santo que Él haga eso en nuestras vidas, no va a pasar mucho tiempo, hermano, que el mayor dolor de tu corazón va a ser sanado. Vas a ser transformado, pero vas a ser empoderado también por el poder del Espíritu Santo. Salmo 67. Salmo 67. No recuerdo si era el versículo 6. Aquí está. Salmo 67 dice, fíjense en esto, que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor. O sea, que nos mire y se deleite con nosotros. Que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Entonces la tierra dará sus cosechas y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá, sinónimo de respetará, le adorará, le amará, le conocerá. Dios nos bendecirá. Fíjense en que comienza, me encantó comienza diciendo que Dios nos bendiga, pero termina diciendo Dios nos bendecirá. Hay un cambio de actitud en la búsqueda. Y es un proceso que muchos de los que hemos estado los miércoles hemos notado en nuestras vidas. Que hemos venido a los miércoles diciendo, Señor, por favor, bendecinos. Y hoy por hoy ya estamos en una etapa donde declaramos, Dios me va a bendecir. Hay un paso, hay algo que hacemos diferente, pero que tiene que ver con ese proceso de Dios en nuestras vidas. Lo de los miércoles no es una reunión de oración, hermanos. Realmente quiero derribar este concepto. Oramos, sí, oramos, intercedemos, pero no es una reunión de oración. Saquémonos este concepto clásico de reunión de oración que traemos culturalmente. Es una reunión donde ministramos la presencia del Señor y eso incluye nuestra oración. Nos bendecirá Dios y temerán todas las naciones de la tierra. El Señor está dispuesto. El Señor está preparado. Ahora depende de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos a que toque esas capas de nuestro corazón? Que nosotros mismos sabemos qué es lo que tiene. No hace falta que el Señor entre. Ya sabemos lo que hay. ¿Lo dejamos? ¿Dejamos que Él transforme nuestra vida? ¿Dejamos que Él pueda hacer de nosotros ese destino de gloria que hemos hablado en otras ocasiones? Él se muere de ganas. Él murió de ganas.
por hacerlo. Pongámonos de pie, hermanos. No me interesa, sinceramente, que se sientan emocionados porque me ven a mí, que yo soy una emoción, ¿cómo sería? Me emociono fácilmente. Reconozco que me supera la gracia del Señor. Y realmente eso me encantaría que cada uno de nosotros pudiéramos tener esa experiencia de sentir al Señor tocando nuestro corazón, de poder revivir cada día esa gracia y ese amor que algunos nos habíamos conformado a que hubiera quedado el día que conocimos a Cristo. Hermanos, ahí era un Nicodemo yo. Yo decía, qué lindo ese día que me entregué al Señor. Recuerdo cómo Él tocó mi corazón. ¡Wow! Cómo lloré ese día. Cómo el Señor me ministró. Cómo el Señor me quitó las cargas y salí caminando de la iglesia como que iba saltando porque me sentía liviano. Así pensaba yo. Me había resignado a que esa experiencia era solamente para la conversión. O cuando algún pastor venía y me oraba y me sentía realmente tocado por Dios, y era esporádico. Pero no es así. Esa experiencia la podemos vivir cada día delante de su presencia. Cada día delante de su presencia. Pero depende de nosotros. Si queremos pasar de estar pidiéndole, me vas a bendecir, a me bendecirás. Tomando autoridad de quiénes somos. Somos tus hijos, somos tus amados. Y como tus amados queremos honrarte, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque vos transformás nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu poder marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Y aún afectó el antes y el después. Gracias, Señor, porque hoy podemos entrar a tu presencia. No hay velo que nos separe de ti. Y aún no teniendo velo, no morimos por estar en tu presencia, como si lo hacían antes. ¿Qué viste en nosotros, Señor, que nos considerás capacitados, dignos de poder hacer eso? Espíritu Santo, gracias por ministrarnos. Espíritu Santo, gracias por aguantarme, aún a pesar de que muchas veces te contristé, te ninguneé, te ignoré, te limité por pensamientos, estructuras de pensamientos. Señor, que el fuego de tus ojos, como dice esa canción, que el fuego de tus ojos, Señor, queme todos los otros amores, Señor. Que tu fuego, Espíritu Santo, queme en nuestro corazón aquellas cosas que no te agradan. En el nombre de Jesús, hermano, podés orar conmigo, pedirle esto al Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos, toma nuestras vidas. Queremos verte a ti, Espíritu Santo. Queremos mirarte a ti, quien nos guía a toda verdad. Espíritu Santo, queremos que nos quemes en nuestros corazones los otros amores. Sabemos que están ahí. Sabemos que están ahí, Señor. Tráelos a la luz.
Haz tu obra, Espíritu Santo, en mi vida. Señor, queremos ver eso que los ángeles ven. Queremos ver eso. Queremos poder presenciar, aunque sea de espaldas, como decía el profeta. Porque si nos miráramos directamente, seríamos consumidos. Y aún en tu amor, nos guardás de eso, Señor. Míranos, Señor. Mira mi vida, mira mi familia, Señor. Mira a mis hijos, Padre. Mira a mis hermanos, Señor. Y gracias, Señor, por a cada uno que tú te presentaste y te revelaste, así como a Nicodemo o a la samaritana. No solo para salvación, sino para revelación de tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que vos nos des más. Te pedimos, Espíritu Santo, que vos forjes en nosotros actitud y decisión para seguirte a ti, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos lleves por un camino de madurez. Te pedimos, Espíritu Santo, tu unción sobre nuestras vidas. Revélanos el ser hijos. Revélanos el ser hijos, Señor. Y también permítenos imitarte a ti para ser padres espirituales. Ser esos brazos que estás queriendo usar, Señor. Ser esa boca que estás queriendo utilizar, Señor. Esos pies, esas ideas, esa creatividad, ese corazón, Señor. Querido hermano, este es un trato tuyo con el Señor. Desde aquí podemos guiarte, pero hay una parte que te toca a vos. Y muchas veces esa parte te va a demandar decisión y esfuerzo, como nos contaba el otro día nuestro pastor. Señor, danos esa fuerza, danos esa decisión, Señor.